síntomas y signos que da cada uno y algunos datos relevantes, ya que la micosis pulmonar, los agentes que producen la micosis pulmonar también pueden afectar otros órganos, ¿no? Normalmente la micosis se la estudia como micosis superficial y micosis profunda. Pero vamos a hacer énfasis más que todo en la parte pulmonar. ¿Ya? Tal vez toque un poquito de la parte de otras vías, por ejemplo, vías respiratoria superior, vías cutáneas o el sistema cutáneo, pero más que todo la parte pulmonar. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar con respecto de la micosis pulmonar, primeramente de la aspergilosis. Este germen o este hongo es el que más complicaciones pulmonares causa de manera aguda y principalmente crónica, ¿no? Se va a ver que la mayoría de los pacientes que cursan con aspergilosis pulmonares están acompañados de otros tipos de neumonía o cuadros de neumopatías estructurales. Entonces, ¿qué sabemos de la aspergilosis? Es un término colectivo para describir todas las enfermedades causadas por casi 50 especies patógenas y alérgenos, entre ellos, por eso se dice aspergillus, ¿no? Solo las especies que crecen a 37 grados centígrados pueden causar infección invasora y algunas especies sin esta capacidad pueden causar cuadros alérgicos, ¿no? El Aspergillus fumigatus es la mayor causa de aspergilosis invasora, crónica y síndromes alérgicos. Normalmente el Aspergillus fumigatus es el que causa lesiones crónicas en pulmón. Ahora, hay otro tipo de aspergilosis que puede producir también lesiones agudas que la vamos a ir viendo más adelante, ¿no? El Aspergillus flavus es más frecuente en hospitales, ocasionando sinusitis, queratitis e infecciones cutáneas. El Aspergillus niger invade la vía respiratoria y también causa otitis externa. Este es muy común, el Aspergillus niger. Se dice que de los que encontramos en el ambiente hospitalario, casi un 70% son este tipo de Aspergillus, ¿no? Factores de riesgo. Los factores de riesgo primarios para la aspergilosis invasora son neutropenia grave y uso de glucocorticoides. Por eso es como les mencionaba que este tipo de hongo les gusta atacar pacientes que ya tienen déficit de algunas cosas, por ejemplo, neumopatías estructurales, pacientes con cicatrices pulmonares, puede ser por secuelas de COVID, neumonías graves previas, aparece en pacientes que tienen bronquiectasia, en pacientes con EPOC. ¿Y por qué? Porque normalmente en estas patologías, ya sea como ser las secuelas de tuberculosis, pacientes con EPOC, abunda lo que es el espacio muerto anatómico. Al haber espacio muerto anatómico no hay una buena llegada de macrófagos defensivos a esa zona de la infección. Entonces es fácil que prolifere este tipo de germen. La enfermedad granulomatosa crónica, VIH y recaídas de leucemia, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos. También aparecen personas con aspergilosis pulmonar crónica, muestran una gran variedad de neumopatías primarias, incluyen tuberculosis, neumotoras previos u otras neumopatías crónicas, lo que les estaba mencionando. Manifestaciones clínicas, principalmente una aspergilosis invasora, la velocidad de progresión aumenta con el grado de inmunosupresión. Normalmente este tipo de aspergilosis va a atacar a pacientes que están en el ambiente hospitalario, sobre todo en la zona de terapia intensiva. ¿Ya? Tienden a sobreinfectarse. ¿Por qué? Porque el hecho que ya están en terapia, ya hay una inmunodeficiencia, ¿no? Y normalmente se utiliza bastante corticoides que aumenta la inmunosupresión y predispone a este hongo, ¿no? Se divide en aguda, que puede ser en un mes o menos, y subaguda de 1 a 3 meses. La característica clínica más frecuente es la ausencia absoluta de síntomas. Y los síntomas ocasionales son fiebre, tos, con esputo ocasional, hemoptisis y disnea, ¿no? Bien, aquí tenemos dos imágenes de pacientes con aspergilosis, pero bueno, lo más común aquí en nuestro país, si vemos este tipo de imágenes que les voy a mencionar ahorita, vamos a pensar en aspergilosis, pero cualquier tipo de micosis pulmonar puede producir esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta radiografía? Primeramente vemos patrones alveolares difusos en ambos lados, ¿no? Tenemos aquí el lóbulo inferior izquierdo y el lóbulo superior derecho. Aparte de eso vemos una imagen circunferencial, ¿no? Que podríamos pensar nosotros una cavitación, ¿no? Y aquí otro tipo de imagen que cuando hacemos la tomografía de este paciente, esto de aquí solamente es un artefacto, vemos el infiltrado alveolar que se ve acá,
Y acá está la cavitación. Y vean que hay una estructura adentro, ¿ya? Una imagen circular adentro que pareciera un infiltrado alveolar. Se lo voy a esquematizar de esta forma para que lo entiendan. Tenemos la cavitación y dentro de esa cavitación, si se dan cuenta, hay un pequeño pedículo y después está un redondo de esta forma y todo esto está de color blanco ahí. Esta imagen, cuando ustedes vean, también se la llama imagen en media luna, porque parece que fue una media luna aquí en este vacío. Fíjense allá. Esto se llama una masa fúngica. Ya, esta es una masa fúngica. Y si en caso es producido por un aspergillus, a esto se llama aspergiloma. ¿Ya? Esta es una masa fúngica. En otras palabras, a este paciente le creció un champiñón dentro de su cavitación. Para que no se olviden. ¿Cómo es la forma del champiñoncito? Es un ramito con su sombrerito. Imagínense que lo ponen ahí de lateral y les da esa imagen. Si ven ustedes una cavitación con esta característica, que tiene un pedículo y una masa en el interior, muy posiblemente sea un aspergiloma. También pueden decir directamente bola fúngica o masa fúngica. ¿Y esto por qué? Porque como el hongo ataca esta zona, los pocos macrófagos que hay forman granulomas para encerrar estos hongos y se forma este granuloma como una masa de tejido parenquimatoso con hongos y a la vez con macrófagos que rodean y forman ese granuloma. Entonces este paciente es lo que se va a ver normalmente en pacientes con aspergilosis. Y este tipo de imagen se ve cuando la aspergilosis es crónica, ¿ya? En pacientes con aspergilosis aguda normalmente se va a ver este tipo de infiltrado alveolar, va a simular una neumonía. Pero si el paciente ya lleva síntomas ya más crónicos de 3, 4 meses, más que seguro que va a formar un aspergiloma y va a dar este tipo de imagen en media luna dentro de una cavitación pulmonar. Luego puede producir otro tipo de lesión de la aspergilosis, que entre eso está la sinusitis invasora. 5 a 10% de los casos, yo no he visto ninguno de estos casos, según dice que hay, ¿no? Normalmente producen perforación del paladar blando y a veces hasta el duro de la región palatina. Se presenta más en pacientes con leucemia, receptores de trasplante de células madre, operador de células madre hematopoyética, sintomatología de fiebre, obstrucción nasal, secreción nasal, pudiendo ser sanguinolenta. ¿Qué tipo de diagnósticos diferenciales podrían dar a ese tipo de imágenes? La leishmaniasis, ¿no? Que normalmente produce lesiones en paladar blando y paladar duro, ¿no? La exploración endoscópica del interior de la cavidad nasal puede encontrarse mucosa nasal negra o necrótica, y la TAC y resonancia de estas áreas son estudios esenciales para el diagnóstico, ¿no? Después hay otro tipo de inversiones por aspergilosis, que son la bronquitis por aspergillus. El paciente manifiesta tos con expectoración abundante, disnea, radiológicamente se evidencia abundante bronquiectasia y puede haber sobreinfección bacteriana de otro agente. Se detecta el aspergillus por PCR o cultivo de secreción. Y luego está la aspergilosis cerebral, que es diseminación hematógena, y en ese va a producir otro tipo de síntomas como fiebre, convulsiones, deterioro del estado mental, ¿no? Normalmente cuando hay una aspergilosis cerebral está diseminado ya por todo el cuadro, por todo el cuerpo. Después está la endocarditis, la aspergilosis cutánea, que no la vamos a hacer mucho énfasis porque esto ya más es infectología, pero hay que tomar en cuenta que hay estas formas clínicas, ¿no? Aquí vemos lo que son otro tipo de masas fúngicas dentro de la tráquea en este caso. Y luego está la aspergilosis pulmonar crónica, que también conocido como aspergilosis necrotizante. Se caracteriza por la presencia de cavitaciones que aparecen en meses o años, que se asocian como síntomas como fatiga, pérdida de peso. Normalmente la aspergilosis crónica da síntomas muy tardíos. Normalmente para que haya esto tiene que haber pasado por lo menos un año. Y los primeros síntomas que manifiesta el paciente los ve los que viven con el paciente, no tanto el paciente. ¿Por qué? Porque se simula un EPOC, el paciente empieza a perder peso, empieza a manifestar una respiración superficial con uso de musculatura accesoria, ellos respiran con la boca entreabierta, pero no lo detectan al comienzo, lo único que se da cuenta son los familiares. Y ya cuando empieza a dar síntomas,
Los primeros síntomas que manifiesta el paciente son disnea, aparte de la pérdida de peso, tos, pero la principal razón por la que van a consulta médica los pacientes con aspergilosis crónica es hemoptisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tos que tienen estos pacientes a veces es seca, pero a veces es productiva, muy escasa, y como no les dificulta mucho hacer las cosas, persisten con esta sintomatología. Ya cuando empiezan a toser sangre, ahí se asustan y recién acuden a la consulta, ya cuando ha habido cavitaciones que han sangrado, y bueno, ya el paciente está con una lesión pulmonar bastante avanzada. Normalmente se confunde con tuberculosis. ¿Por qué? Por las cavitaciones. Normalmente aquí estamos acostumbrados que vemos cavitación en el pulmón, ya está es tuberculosis. Pero el diagnóstico diferencial de una cavitación, primero, una neumonía necrotizante. Ya hemos hablado de la neumonía necrotizante. Está dado por Staphylococcus aureus principalmente y anaerobio. Entonces, si un paciente le llega con una cavitación, aparte de descartar tuberculosis, ustedes tienen que preguntarle, ¿no enfermó de neumonía grave recientemente? ¿No estuvo internado por una neumonía? Si le dice que sí, más que seguro que esa cavitación ha sido por una neumonía necrotizante. Pero si les dice no, ¿qué otro sería el diagnóstico diferencial? Ya dijimos que estamos descartando tuberculosis. ¿Qué más? Micosis pulmonar sería la otra opción. Aparte de micosis pulmonar, ¿qué otro diagnóstico sería diferencial de una cavitación pulmonar? Es muy raro, pero están los carcinomas cavitados, sea cavitado. Ya esos son diagnósticos diferenciales de cavitaciones que vemos en el pulmón. ¿Ya? Entonces, por eso normalmente confunden con tuberculosis. Suele ser causado por el Aspergillus fumigato y el Aspergillus niger, el diabético. Dato muy importante, normalmente los diabéticos, el que más abunda es el Aspergillus niger. La complicación más grave es la hemoptisis, pudiendo ser el primer signo de enfermedad. El paciente detecta que es su primer síntoma, pero ya los va teniendo hace tiempo. Solo que su cuerpo se va acomodando a todas las alteraciones que hay y no lo siente. Puede encontrarse un aspergiloma en el interior de las cavidades, eso es lo que le decía como bola fúngica. Miren, estos son varios pacientes. Normalmente aquí hay un paciente que hace una aspergilosis de unos 3-6 meses. Hay infiltrados alveolares difusos con intersticiales y ya están apareciendo las primeras cavitaciones. Estos ya son con pacientes con más de un año y este de aquí secuela de tuberculosis. Ya normalmente también los pacientes que han tenido tuberculosis y han tenido cavitaciones, sus cavitaciones se pueden infectar con aspergillus y formar las bolas fúngicas. Por ejemplo, no me acuerdo en qué práctica, tuvimos un paciente que estábamos haciendo control, que era un enfermo de tuberculosis, enfermó a los 18 años, este paciente hizo tratamiento para la TB, nunca acudió después al neumólogo porque nadie le recomendó, terminó el tratamiento y a los 2 años ya vino conmigo porque estaba manifestando otra vez pérdida de peso, tos y hemoptisis. Vimos la radiografía, tenía una cavitación grande con una bola fúngica en el interior. Lo mandamos al cirujano de tórax, sacó ese pedazo de pulmón, todo el vértice izquierdo lo sacó. Mandaron a patología, aspergillus confirmado y aparte de eso, una reinfección con tuberculosis. Volvió a ser tuberculosis. Tenía 2 cosas. Entonces, siempre su paciente con tuberculosis, vuelvo a repetir, termina el tratamiento, mándelo a neumología. ¿Por qué? Porque hay que ver que esas cicatrices, esas secuelas que hayan quedado, se puede hacer algo con ellas. En algunos casos se puede hacer resección quirúrgica para evitar complicaciones. En otros casos dar una buena medicación para evitar sobreinfección. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Entonces veamos, ¿no? Y miren, todo se cumple lo que le digo, tiene un pedículo y una masa y forma como una media luna, ¿no? Parece como un Pac-Man así, digamos, ¿no? Para los que no ven la media luna. Es igual que cuando yo estaba de auxiliar de esto, mis alumnos decían, yo no lo veo que el núcleo tenga forma de riñón. Bueno, si no tiene forma de riñón, tiene forma de corazón. Yo tampoco lo veo forma de corazón. Bueno, en forma de un garbanzo, una habichuela. Entonces, hay que buscarle su imagen ustedes en su mente para que se acuerden. Diagnóstico. Cultivo micológico. Nosotros sabemos que el cultivo micológico tarda.
El cultivo micológico en general, que el lagarzo brota a una semana más o menos, o a 15 días. Pero para que crezca el aspergillus es un tanto más difícil y normalmente se requiere de 2 a 3 semanas para su crecimiento. Entonces el cultivo micológico para el aspergillus es un poco difícil de diagnosticar. Reacción en cadena de polimerasa es un método muy importante. Uno de ellos, el método más importante, es el galactomanano, que es un anticuerpo que se produce ante la presencia del aspergillus. Este tipo de galactomanano se puede solicitar principalmente de secreción, puede ser de esputo o de lavado bronquioalveolar por una fibrobroncoscopía. Si ustedes sospechan de una micosis, siempre hay que pedir galactomanano, sobre todo si es un paciente que está internado en terapia intensiva, tiene una neumonía que a pesar de tratamiento antibiótico no mejora, hay que pedir una broncoscopía y solicitar galactomanano de lavado bronquioalveolar. Y si sale positivo, pues confirmada la aspergilosis, se inicia tratamiento, ¿no? Anatomía patológica de las lesiones, lo que le mencioné en el paciente que vimos. El cirujano reseca esa parte que está afectada, la masa fúngica se manda a patología y ahí con eso confirman la presencia del hongo. Y después hay un test que había antes en Cenetrop, que es muy práctico. Ya no lo hacen porque muy pocos médicos sabían de su existencia y de su uso, que es el test de inmunodifusión para micosis. Ese es, se podría decir, un test menos invasivo a comparación de los otros, porque es una prueba de sangre, detecta anticuerpos para todos los hongos que crecen aquí en el oriente boliviano. Entre eso está el aspergillus, el actinomiceto, la histoplasmosis y el Paracoccidioides brasiliense, que son los que más abundan en nuestra zona. Entonces, esta inmunodifusión que hacían, te pedían una muestra de esputo y te sacaban una muestra de sangre y buscaban los anticuerpos para él. Con eso se evitaba hacer una broncoscopia al paciente o operarlo en algunos casos. Pero dejaron de hacerlo en Cenetrop porque muy pocas personas lo pedían, solamente lo pedíamos nosotros en la sala de neumología, y cuando comenzó el COVID dejaron de pedirlo por priorizar los otros estudios de COVID. Entonces el laboratorio se fue al tacho y nadie llama más aquí en Santa Cruz. Es muy práctico porque con eso, por ejemplo, si hay pacientes que rechazan la realización de broncoscopía o no tienen los recursos para hacerse ese estudio, este es más barato y se puede detectar. Tratamiento. De elección, el tratamiento es voriconazol. Ya normalmente son 200 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Y si van a dar de forma endovenosa son 6 miligramos kilogramo peso cada 12 horas, ¿no? ¿Cuál es la otra opción aparte del voriconazol? La anfotericina B. ¿Ya? Es la otra opción, y si de preferencia hay que ver hay dos tipos de anfotericina B. Está la anfotericina B y la anfotericina B liposomal. ¿Cuál es la diferencia? Que la liposomal causa menos daño hepático y es más apto para el uso de pacientes que convulsionan. En cambio, la otra anfotericina B se puede utilizar, pero si tu paciente convulsiona o tiene lesión transaminasas elevadas, muy posiblemente pueda dañar el hígado y producir más convulsiones. Entonces, normalmente se utiliza voriconazol o anfotericina B. Lastimosamente en nuestro departamento, bueno, en nuestro país, el acceso tanto de voriconazol vía oral o vía endovenosa está muy limitado. Ya he tenido problemas, tuve una aspergilosis en el mes de enero y no había voriconazol en nuestro medio. Han tenido que traer desde Cochabamba el endovenoso. Y normalmente el voriconazol pues se utiliza durante 12 días el tratamiento endovenoso, el paciente mejora y ya se le pasa voriconazol vía oral. Y ese fue otro problema, que también voriconazol oral no había en el departamento. Han tenido que traer de Brasil, importar para que este paciente tome. Normalmente el tratamiento son de 12 a 24 semanas el tratamiento con voriconazol, o sea, es largo. Ahora imagínense, no hay el medicamento, la dificultad de la familia para importarlo, ¿no? Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Bien, vamos con la criptococosis. La criptococosis no produce comúnmente lesiones pulmonares, más produce meningitis, que es una de las principales áreas donde ataca la criptococosis, pero hay que mencionarla de todas formas.
Es un agente causado por dos agentes como el Cryptococcus neoforma y el Cryptococcus gattii. La criptococosis se describió por primera vez en el 1890 y incrementó la prevalencia del paciente con inmunodepresión. Es frecuente encontrar sujetos con signos serológicos de infección por criptococo en individuos con buena respuesta inmunitaria, pero es rara la enfermedad en individuos con buena respuesta inmunitaria. Se dice que hemos entrado en contacto en algún momento de nuestra vida con el Cryptococcus neoforma. ¿Por qué? Porque da la casualidad que este criptococo crece principalmente donde hay descomposición de hojas. O sea, alguna vez han ido al campo, han encontrado una zona de árboles con mucha sombra y tierra húmeda y se han jugado con la tierra donde hay hojas pudriéndose o descomponiéndose. Ahí habita, ahí le gusta habitar a este criptococo. Normalmente nosotros que somos inmunocompetentes hemos entrado en contacto con la criptococosis y ya tenemos anticuerpos circulantes, entonces no nos produjo la enfermedad por la inmunocompetencia. Pero en aquellos pacientes que son inmunodeprimidos sí puede causar infecciones agudas. Por eso normalmente la criptococosis en pacientes con meningitis y VIH, la criptococosis es el diagnóstico diferencial, uno de ellos, ¿no? Las personas con riesgo de padecer criptococcus neoforma son las con inmunodepresión, VIH, cáncer, trasplantado, uso de corticoides, ¿ya? Y el Cryptococcus gattii no se vincula con déficit inmunitario, pudiendo aparecer en personas con buena respuesta inmunitaria. Me acuerdo que, si lo conocen al doctor Fernando Molina, que es el invitado de infectología, vimos un paciente el año pasado, no, mentira, el anteaño pasado, el 2023, era inmunocompetente. De la nada empezó a tener meningitis, después hizo neumonía y cultivos negativos, punción lumbar, hicieron Chinesper para líquidos cefalorraquídeos negativo, le hicieron tinta china y salió positiva para Cryptococcus neoforma. Pero el paciente no tenía ni VIH, era un paciente de 22 años. Ya entonces ya le hicieron las otras pruebas serológicas y salió que era Cryptococcus gattii, que como dice acá es la única criptococosis que puede atacar a inmunocompetentes, pero es muy raro, ¿ya? Es muy raro. Y normalmente cuando ataca es mucho más mortal que el neoforma, porque avanza muy rápido, puede causar secuelas de manera más agresiva. La infección criptococócica se adquiere por inhalación de partículas infecciosas, por aerosoles, ¿no? Habita en tierras húmedas y contaminadas con excretas de aves y varios tipos de eucalipto. Para los que les gusta hacer vaho de eucalipto, ya saben que están inhalando este hongo, ¿ya? Así que nadie se ha salvado en este país de hacer un vaho con eucalipto. Y si se han salvado de verdad es que o su madre no los quiere o su madre no fue criada a la antigua. La infección por criptococo es frecuente, pero la enfermedad es rara. El consenso es que los mecanismos de defensa pulmonar en personas inmunocompetentes son efectivos para contener el hongo, ¿no? Entonces puede permanecer latente en el cuerpo y no manifestar ningún síntoma a menos que haya una inmunodepresión. Bueno, las principales manifestaciones clínicas son meningoencefalitis y neumonía. Nosotros lo que nos interesa es la parte neumónica, ¿no? En caso de producir meningitis crónica, los síntomas son cefalea, fiebre, letargo, déficit sensorial, rigidez en nuca. En caso de neumonía, manifiestan tos con expectoración abundante y dolor torácico. Y en caso de ser Cryptococcus gattii, puede haber tumoraciones granulomatosas conocidas como criptococoma. O sea, ustedes van a ver una imagen tipo nódulo o masa mayor a 5 centímetros. Entonces ustedes van a decir, pucha, esto puede ser un tumor, pero un diagnóstico diferencial es un criptococoma, ¿ya? La criptococosis pulmonar se asocia con antecedentes de cáncer, diabetes y tuberculosis. Casualmente tenemos una paciente en Corde que creo que el jueves o el viernes se ha hecho la broncoescopía. Esta semana ya tiene que venir con el resultado. A ella le hemos pedido una broncoescopía porque tiene una masa en el pulmón derecho. Esta paciente es enfermera y creo que es diabética más. Hay que ver si no es una TB, si no es un tumor o tal vez un criptococoma, aunque es muy raro porque ya hemos visto que en inmunocompetente es muy raro, ¿no? Las lesiones cutáneas son comunes en pacientes con criptococosis diseminada y pueden ser variables de pápulas, placas, vesículas y exarterias. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero normalmente cuando pierden los sucos intercerebrales, a esto se conoce como edema cerebral.
En este caso hay un edema cerebral bilateral, lo que está produciendo, este paciente va a producir convulsiones, deterioro del Glasgow, etc. ¿no? El diagnóstico se requiere demostración de la levadura en tejido vivo, como la visualización de la cápsula micótica en líquido cefalorraquídeo a través de la prueba de la tinta china. También se puede pedir antígeno en líquido cefalorraquídeo y el negativo a nivel pulmonar. A nivel pulmonar es un hallazgo casual. Normalmente si hay a nivel pulmonar, hay a nivel cerebral. Y normalmente el diagnóstico se hace diagnosticando la infección cerebral más que la pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? La famosa anfotericina B, la que más utilizan es la liposomal, y luego está el fluconazol como segunda opción, pero el fluconazol más que todo se lo utiliza para tratamiento posterior de la agudización del cuadro. Por ejemplo, si el paciente llegó con neumonía, llegó con una meningitis, se utiliza la anfotericina B liposomal entre 1 a 12 días. El paciente ya empieza a mejorar el Glasgow, empieza a disminuir la neumonía, se cambia a fluconazol endovenoso unos 10 días más y de ahí se pasa a fluconazol vía oral para mantener así el tratamiento hasta completar 3 meses de tratamiento. O sea, es largo. Histoplasmosis. ¿Ya? Es la enfermedad causada por el hongo Histoplasma capsulatum, el cual es endémico de América Central y Sudamérica. Normalmente no lo van a encontrar casi en América del Norte. La forma infectante del histoplasma son los micelios que tienen forma de microconidio y macroconidio. Este hongo se puede encontrar en tierra húmeda y ácida, tierra enriquecida con excremento de aves o murciélago, el guano en otras palabras. O si van a algún tipo, pillan algún nido de murciélago, más que seguro que este hongo está creciendo en ese los oficios relacionados con esta infección es la espeleología. ¿Saben qué es la espeleología? Algunos de ustedes deben ser espeleólogos y no lo saben, igual que esos locos que se ponen a drogarse con su buggy allá por Pedro Lorenzo y al otro lado del Jorochito. Espeleología es el arte, bueno, es la ciencia que se trata de expedición de cueva. A los que les gusta irse, como le digo, a Espejillo, hay unas cataratas con una microcueva, los que se van para el lado de San Maipata, toda esa zona llenita de cuevas, eso se llama espeleología, para los que les gusta andar caminando en medio de la oscuridad buscando qué le pique en medio de la cueva. Eso, ¿no? Después están algunas excavaciones, limpieza de direcciones de pollo, demolición de edificios viejos y poda de árboles secos. Entonces, por ejemplo, los que trabajan pelando pollo, donde el matadero de pollos puede contraer este tipo de infecciones, los que tienen una granja avícola o podando árboles secos para viejos, ¿no? Patogenia. La infección surge después de la inhalación de los microconidios, ingresan a los espacios alveolares siendo fagocitados por macrófagos alveolares y en el interior del macrófago comienza el proceso de gemación. En el hospedador con buena respuesta inmunitaria se forman granulomas que pueden llegar a fibrosarse o a calcificarse. Algunas veces vamos a ver algunas radiografías de tórax donde, por ejemplo, tenemos aquí ambos campos pulmonares en la radiografía. Aquí tenemos la secreta cardíaca, aquí tenemos el hilio pulmonar y a veces vamos a ver que a veces aparece, no es ni un nódulo ni una masa, ven una imagen circunferencial como un puntito bien blanco, a veces se encuentran así. Eso, algunos, por ejemplo, yo tenía una interna que era brasilera, que le hicieron una radiografía y vio que tenía uno de estos puntitos, y el cirujano de tórax, no, anda con el neumólogo, anda con la neumología, que te haga una biopsia, eso puede ser un cáncer. Y digamos, la pelada no fumaba, no tenía ningún tipo de antecedente, ella solamente, digamos, venía de provincia, de la zona de Recife, que es la zona de Mato Grosso, y no tenía ningún antecedente, no tenía ningún síntoma, solo la radiografía se le hizo hacer de gallina. Y bueno, se veía esa imagen. Entonces yo cuando la vi, ella estaba asustada, pero le había dicho al cirujano doctora que era cáncer, yo le dije, no, eso se llama, normalmente le digo a los pacientes, ese es un gusanito muerto. ¿Ya? Es una calcificación, es un granuloma, no siempre son gusanitos, a veces también puede ser hongo
pueden ser algún tipo de inhalación de metales pesados que forman una calcificación. Ahora, ¿por qué le digo gusanitos muertos? Porque si recordamos, los helmintos realizan el ciclo de los, y en el ciclo de los, su guardería es el pulmón, ¿ya? Normalmente cuando el gusanito llega a esa zona del pulmón, empieza a haber eosinófilos, ¿no? Hay eosinofilia, y tratan de liberar muchas cosas de sus granulos para tratar de destruir al parásito. Pero como el parásito es grande, les hace cosquilla y los gusanitos se empiezan a mover. Y ese mismo reflejo causa la tos y causa la picazón, que les empieza a picar la nariz, y les empieza a picar la cola y un montón de cosas. Ya después cuando uno está durmiendo y estos han crecido, ya saben el ciclo del ojo. Mientras duermen, sube el gusanito por la tráquea, baja por el esófago y vuelve al intestino delgado a reproducirse. En su camino dejan un moco por el cual se deslizan haciendo ese trayecto. Y ese moco es irritante. Por eso es que normalmente los pacientes que tienen alta parasitosis, un síntoma inicial es que empiezan a manifestar: me despierto todas las mañanas y con flema. No es la flema, es el moco de los gusanitos que han pasado por ahí y han usado ese moco para deslizarse, para pasar al intestino. Entonces, esa es una razón. A veces si ustedes han comido mucho en el campo, no están acostumbrados, han comido comida de dudosa procedencia aquí de las afueras de la Gabriel, si de la nada no son alérgicos, pero les empieza a picar la nariz o sienten como gusanito en la nariz, síntomas de eosinofilia, porque se libera histamina, produce ese síntoma, y nada raro que tengan algún bichito en medio de la panza. Un metronidazol y un albendazol no cae mal una vez al año, ¿ya? Así que desparasítense. Yo desde que aprendí segundo año, todos los años me desparasito. De verdad, ya de ahí quedé con ese trauma. Y ahí yo me imaginaba, entonces lo que yo amanecía aquí, este veneno de bicho. Claro que cuando yo hice la pre-militar casi me muero, porque, o sea, quedé como perro envenenado y me andaba mareando ya después antes de la segunda revista, no sabía por qué. Y ya después cuando me llevaron, me hice un copro y me dice el internista en ese entonces: tenés un zoológico en tu estómago. Tenía 4 parásitos. Tenía una giardia, tenía un blastocitis homini, tenía ¿cómo le digo? Un entomoeba coli y no me acuerdo cómo es, y tenía estos chupasangre, ¿cómo se llama? Una uncinaria, ya, no me acuerdo cuál tenía. Necátoro americano, esa, ya, necátoro americano. O sea, y cuando vi a eso, ¿por qué tenés tanto? Estoy haciendo una pregunta y ahí te hacen comer lagarto crudo. Sí, es verdad. Y da la casualidad de que abusan pues los militares de uno. Me acuerdo que la comida de nosotros la traían en olla, en los caimanes, que son esos camiones grandangos 4x4, y como se metían al terreno esa olla, los muy desgraciados, en vez de ponerle tapa a la olla, se ponían la tapa a ellos para que no le caiga tierra a los que traían la comida. Entonces toda la comida se llevaba con tierra. Entonces mientras comía tu frijol, sonaba que masticaba la arena. Y me imagino que ahí entre medio que me comí el cóctel de parásitos. Quedé como perro envenenado, una desparasitada que hice 0 kilómetros, y ya cuando aprendí el segundo año las bases para desparasitar a un paciente, entonces cada año albendazol, metronidazol. Como no bebo, yo tomo tranquilo metronidazol, no me pasa nada. Me acuerdo que un compañero tomó metronidazol y estuvo vomitando toda una semana. ¿Por qué? El efecto antabús, ¿no? Disulfiram, que es. Habían algunos docentes que yo le quería meter su metronidazol con alcoholcito, pero nunca me dio. Muy bien. La infección por Histoplasmosis capsulatum puede conferir inmunidad a la reinfección. Si da la casualidad que infectan con esto, van a crear anticuerpos y puede ser que ya no vuelvan a caer con este tipo de otros. En personas con inmunidad deficiente se disemina la infección, pudiendo afectar órganos como pulmones, médula ósea, vaso e hígado. Normalmente van a ver este tipo de estructura. A diferencia de la aspergilosis, que le gusta producir cavitaciones grandes, este tipo de histoplasmosis normalmente casi siempre hace daño unilateral y produce cavitaciones un poco más chicas. Normalmente la aspergilosis produce cavitaciones de gran tamaño con bola fúngica. En cambio, la histoplasmosis casi nunca produce bola fúngica. Eso hay que diferenciar, ¿no? Manifestaciones clínicas, ¿no? Normalmente las infecciones pueden ser asintomáticas.
hasta un cuadro de alta letalidad dependiendo a la exposición, ¿no? Normalmente estos pacientes van a manifestar tos productiva, pueden manifestar fiebre, disnea, malestar en general. En algunos casos hemoptisis, pero es por las cavitaciones, ¿no? Que para producir una neumopatía aguda se observa en personas inmunodeprimidas 70%. Los síntomas pueden ser fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia. Puede desarrollar meningitis, lesiones en el encéfalo, úlceras orales, tubo digestivo e insuficiencia suprarrenal. Algo muy importante, bien que han hablado de esto, en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas es muy común que hagan insuficiencia suprarrenal. Ya, normalmente la insuficiencia suprarrenal es por déficit de cortisol y normalmente estos pacientes empiezan a producir, por el mismo cuadro infeccioso, empieza a disminuir la producción de cortisol. Entonces estos pacientes van a estar manifestando hipoglicemias, van a estar hipotensos y van a estar muy poliúricos. Entonces ese es un dato muy importante con respecto a la insuficiencia suprarrenal, que normalmente en cuadros sépticos crónicos, por ejemplo tuberculosis, micosis, van a producir insuficiencia suprarrenal a largo plazo. Bueno, también la hitoplasmosis puede producir lesiones cerebrales como las que vemos acá, ¿no? Normalmente produce unos nódulos dentro del cerebro y puede confundirnos a que sea un TU. Por eso es que en estos casos hay que hacer diagnóstico diferencial de los mismos, ¿no? Luego está la hitoplasmosis pulmonar gravitaria, se observa en pacientes con neumopatías estructurales, manifiesta fiebre, tos productiva, sudoración nocturna, pérdida de peso. Radiográficamente se caracteriza por mostrar cavitaciones y engrosamiento pleural, puede venir acompañado de paquipleura, ¿no? Y bueno, está la mediastinitis fibrótica, de la forma menos frecuente y más grave de la hitoplasmosis, pudiendo aparecer después de una neumopatía aguda. Surge fibrosis en los ganglios linfáticos del mediastino, produciendo obstrucción de los vasos pulmonares y vías respiratorias y síndrome de la cava superior. Normalmente estos ganglios mediastínicos crecen tanto que obstruyen el conducto torácico y pueden producir derrames pleurales. En estos casos los derrames pleurales van a ser de tipo linfa y hay que tener mucho en cuenta, tipo quirotórax. Ya, aquí hemos visto en la anterior imagen, ¿no? Bastantes cavitaciones en este caso, normalmente casi no produce bola fúngica, ¿no? Aquí podemos ver que hay adenopatías en esta zona, fíjense que hay un nódulo, otro nódulo, y estos pueden comprimir el conducto torácico y causar derrames pleurales. Aparte de eso, vemos aquí como engrosamiento de la pleura. Es pequeño, pero hay un pequeño engrosamiento de la pleura en este caso. Y bueno, este es el signo de tienda de campaña, signo indirecto de atelectasia pulmonar. ¿Por qué? Porque como hay un nódulo, una masa y aparte de eso una paquipleura, va a producir presión negativa y va a retraer el diafragma hacia arriba. Por eso es que se lo ve un poco más sobreelevado de lo normal. Diagnóstico, cultivo micológico, cultivo de lavado bronquialveolar, este es el que está más indicado a hacer broncoscopía, detección de antígeno de hitoplasma, test de inmunodifusión para micosis y biopsia de tejido enfermo, ¿no? Sacar una biopsia de las cavitaciones puede llegar al diagnóstico o en todo caso de algún nódulo cerebral que hayamos visto en este caso. Tratamiento, casi siempre se utiliza anfotericina B. Para la enfermedad pulmonar cavitaria se puede utilizar el itraconazol. Normalmente cuando ya es crónico y el paciente no está descompensado pero tiene cavitaciones, se puede utilizar el itraconazol. Normalmente el tratamiento son 12 meses, en algunos casos 6 meses. Lo malo con el itraconazol, al igual que todos los antimicóticos, es que puede producir lesión hepática. Así que si ustedes van a hacer tratamiento ambulatorio de los pacientes que utilicen itraconazol o itraconazol, semanalmente tienen que pedir perfil hepático para ver de que no está haciendo daño hepático o renal por la misma medicación, ¿no? Y en el caso del sistema nervioso central, anfotericina B liposomal, ¿no? El tratamiento indicado. Coccidioidomicosis, este es un poco común. El paracoccidioidomicosis es más común acá, pero el coccidioidomicosis no es tan común acá. También conocido como fiebre del valle, se origina del hongo coccidioide, que es dimorfo y habita la tierra, siendo endémico en gran parte de Sudamérica. Este habita principalmente en los valles mesotérmicos, por eso también se llama fiebre del valle, habita en las zonas que son áridas. En la parte de Valle Grande hay una zona que es bastante húmeda, pero hay una que es bien planicie, se podría decir, ¿no? Un valle. Entonces, sí puede haber este tipo de infección.
Peligro de infección aumenta con la exposición de tierra en periodos de sequía y posterior a la época de lluvia. ¿Por qué? Porque normalmente se vive un periodo de sequía, el hongo queda ahí encapsulado y cuando empieza a llover por la primera lluvia, la lluvia produce aerosoles y el hongo se disemina por todo el aire y es fácil inhalar. Entonces hay que tomar mucho en cuenta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las infecciones por hantavirus y fiebre hemorrágica, porque normalmente aparecen en la época de lluvia. ¿Pero por qué? Porque normalmente, como ha habido periodo de sequía, estos virus se quedan de manera latente y cuando llueve se produce los aerosoles y empieza a diseminarse. Aparte que el agua sube y las ratas empiezan a buscar por dónde escapar para no ahogarse y entonces entran en contacto con la gente y empiezan a enfermar. Bueno, me falta usted. Patogenia. Este hongo adopta la forma de un moho filamentoso. Posteriormente es inhalado y llega a los alveolos, ¿no? Normalmente la vía de infección es netamente aérea. El 60% de los infectados es asintomático, puede manifestar fiebre, tos, dolor pleurítico, manifestaciones cutáneas, mácula, pápula y eosinofilia. Puede producir cavitaciones pulmonares y nodulaciones. Normalmente produce más nodulaciones. La forma diseminada solo se presenta en el 1% con mayor predisposición en pacientes con VIH, raza negra o filipina y puede producir cuadros meningios graves, ¿no? Entonces, normalmente van a producir nodulaciones y en algunos casos las cavitaciones que producen llegan a producir neumotoras como se ve en este caso. Miren que aquí reventó un ganglio, una cavitación y se produjo el neumotora en este caso del lado derecho. También puede producir granulomas cutáneos como los que se ven aquí en la imagen. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Diagnóstico, lo mismo que lo anterior, cultivo micológico, cultivo de Van, antígeno y biopsia del tejido enfermo, ¿no? Tratamiento, lo más indicado en este caso es la anfotericina B y luego continuar con itraconazol. Faltan dos que serían la blastomicosis y la otra que va a ser la mucormicosis. La blastomicosis es una infección piogranulomatosa sistémica, la cual afecta principalmente a los pulmones y que se origina por la inhalación de conidios, ¿no? La blastomicosis pulmonar varía desde una infección así. Está bien limpia la pizarra. Ya, infección asintomática hasta una neumonía aguda y crónica. Este hongo crece normalmente en materia en descomposición. La transmisión zoonótica es rara y se ha visto en casos de mordedura de perro, arañazos de gato. Me acuerdo que llegó un menono a una clínica igual. Estaba con dificultad respiratoria, tenía unas lesiones pulmonares tipo cavitación y aparte de eso ya habían hecho tratamiento con antibióticos, descartado tuberculosis y nada. Me acuerdo que lo primero que hice en este paciente fue hacer lo que se llama broncoscopía. Le mandé que le hagan broncoscopía a este paciente. Le hicieron un cultivo micológico que tardó 2 semanas. Me acuerdo que todos salieron negativos en ese paciente. Gina Espera, Latumanano, y estábamos preocupados porque no había diagnóstico. Y ya después pasaron 2 semanas y llegó el cultivo micológico así de chiripazo, ¡pum!, de lado de la salió blastomicosis. Y ya después hablamos con el señor y tenía una cicatriz aquí en el brazo. Yo le dije, ¿cómo fue eso? Es que yo tenía una perrita allá en nuestra colonia y estaba dispuesta, era muy desgraciada, salió y los perros empezaron a pelearse por quién la cruzaba. Y él, por separar a los perros, vino uno y le mordió. Entonces, me acuerdo de que no le tuvo mucha atención, lo único que hicieron fue ponerle la antitetánica. Dice que lo único que hizo él fue echarse agua, no acudió al médico, solamente acudió un día después cuando vio que se me hinchó un poquito, le pusieron la antitetánica, disminuyó, pero me imagino que por ahí entró el hongo, porque normalmente la transmisión zoonótica es rara, ¿no? Pero en este caso es la única forma que lo haya podido contraer. ¿Por qué? Porque normalmente en la zona de las colonias donde trabajan los menonitas no hay muchas áreas en descomposición de vegetales. Ellos lo talan todo, dejan pampa y ahí empiezan a sembrar. Y todo lo limpian, son bastante trabajadores. Entonces muy difícil que haya habido materia en descomposición. La otra opción que veo es la mordedura de perro. Y luego está un dato muy importante, la incubación es de 3 semanas a 3 meses.
Este paciente a los 2 meses de mordida. Esos son casos raros que no es muy común ver este tipo de infección. Manifestaciones clínicas: fiebre, escalofrío, mioartralgia, tono productiva que evoluciona productiva, dolor preurolítico, pérdida de peso, puede haber hemoptisis, formas extrapulmonares, manifiestan lesiones verrugosas, ulcerosas como las que vemos aquí, osteomielitis y absceso de tejidos blandos. De todas las que hemos mencionado, esta infección por blastomicosis es la única que puede llegar a osteomielitis, por si acaso, ¿ya? Y eso es diagnóstico diferencial. Si le llega un paciente con osteomielitis y aparte de eso este tipo de lesiones, puede ser una blastomicosis. Los datos radiológicos más sobresalientes son lesiones alveolares difusas, como la que vemos acá. Miren, algunos llegan a producir algunos nódulos. De verdad quiero esquematizar. Luego, cavitaciones como las que vemos acá. Tumoraciones, miren acá se ve como una masa. Y lesiones fibronodulares. No es muy común las fibronodulares. Casi te hacen pasar como lesiones fibrocicatrizales. Yo podría decir que lesión fibronodular podría ser esta de acá, digamos, que es fibrótica y que tiene un nódulo entre medio, ¿ya? Pero más comúnmente produce cavitaciones, este tipo de lesión alveolar y a veces masa, ¿no? Tumoración. Diagnóstico como hemos mencionado anteriormente. Tratamiento de anfotericina B liposomal e intraconazol, casi para todo en la fase aguda es anfotericina y después intraconazol. Pero para la aspergilosis es voriconazol, tanto endovenoso como vía oral. Y si no hay voriconazol, la otra opción es anfotericina B en la fase aguda y después voriconazol oral. Y bueno, la mucormicosis, esta es muy rara también. La vamos a mencionar porque estuvo muy famosa durante el COVID, sobre todo el 2022-2023, que eran las últimas olas. El famoso hongo negro, exactamente. Ya, como siempre, la prensa ayuda para hacer escándalo. Me acuerdo que cualquier quirichí iba a la consulta y el doctor, tengo el hongo negro. No, señores, se llama herpes. ¿Ya? La mayoría iba por cualquier granito que aparecía alrededor de los labios, iba al doctor, tengo el hongo negro. No, eso es herpes. No, eso se llama virus papiloma humano. ¿Por qué? Porque el compañero había invadido zonas erógenas de desconocida, muy dudosa procedencia. Entonces, eso. Llegan casos, le van a llegar de todo. Por ejemplo, hay uno en Cordes que es un señor que es asmático, pero la primera vez que vino por una gonocoxia de cuerdas vocales. Tenía una, ¿cómo se llama? Una gonorrea en mis cuerdas vocales. ¿Y por qué? Porque ya después me dio, mire, la verdad, doctor, es que yo no he tenido novia nunca, mis amigos me molestaban mucho y me pagaron una cariñosa. Y bueno, pues yo usé protección, pero usted sabe que no hay protección para la boca. Por eso. Entonces, por eso me refiero con dudosa procedencia. Ha pasado y ahí. Y me acuerdo que a veces viene, ya va a venir cualquier rato, porque es muy ansioso el tipo. Y para el colmo cometió el error que hacen en Dr. House. ¿Cómo usa el inhalador? Así lo estaba usando, y lo peor fue que el que le dio el inhalador es otro neumólogo de nuestro medio que tiene harto, se podría decir, harto prestigio. Es uno de los neumólogos que hay aquí que trabaja en clínicas grandes. Pero a veces yo creo, ojalá yo no llegara a esa edad. Yo en parte lo entiendo a los colegas, sobre todo a los mayores. Yo creo que cuando uno se va cansando de esto, ya llega a notarte que vos pensás que todos los pacientes te entienden a la primera, o pensás que son automáticos y ya saben usar los medicamentos. Ya han visto que los aerosoles tienen una forma correcta de usar. Y se dan cuenta que la mayoría de los médicos no saben indicar cómo usar. Por ejemplo, había un médico internista, no voy a decir quién porque lo deben conocer, agarraba y le decía a los pacientes en emergencia, porque también estaba en ese medio. Y yo le decía a mi compañera, estaba mi compañera que hace medicina interna, y veía que le ponía así, abra la boca, señora, al abuelo. Y le tiraba 6 patas a la boca. Y yo, ¿y por qué la haces así? Así me enseñó el doctor tanto. Y yo, el doctor te enseñó así, o sea, yo como que de tenerlo así, digamos, ¿no?
¿Y por qué? Porque decía igual entra. Y ya yo después agarraba, bueno, el pulmón funciona con presión negativa, yo le abrí la boca, hago presión positiva, cuando le disparo, se queda en la boca, no va a entrar nada al pulmón. Y si entra, entrará una ínfima cantidad. Y más bien lo que produce es micosis. Y créanme, hay hartos pacientes que llegan con micosis orales por mal uso de inhalador. ¿Por qué? Porque tiene pues este corticoide inhalado y ustedes saben que puede producir inmunosupresión local. Entonces yo la veía a mi compañera, ¿y por qué no le hacen una aerocámara? Pues no tiene plata, pero agarrar pues un frasco de suero y hacerle ahí. Yo le hice con tijerita, se lo corté ya esto, quédatelo para la emergencia. Y estaba su aerocámara. Tranquilamente ustedes agarran una tijera, un frasco de suero, le cortan un lado, le hacen un agujerito ahí está su aerocámara. ¿Cuánto le cobran por el aerocámara en la farmacia? 100 pesos. Ustedes con la basura del hospital, hasta con las botellas estas de soda, lo único que tienen que hacer es esto. Sí. Aquí lo cortás acá, le haces un agujerito, pones tu spray ahí, listo, ahí está tu aerocámara. No hay ciencia, pero por eso te cobran 100 pesos. Entonces, para los pacientes que no tienen recursos, ese es un buen método de aerocámara casera hasta que se consigan una buena, ¿no? Bien, volvamos. La mucormicosis incluye un grupo de infecciones causadas por hongos del grupo Mucorales del subfilo Mucormycotis. Estos mucorales están el Rhizopus oryzae y el Rhizopus de Lemar. Son varios tipos de hongos que se lo consideran mucormicosis, pero estos son los dos más principales. Estos mucorales se encuentran ubicados en lugares donde habitan los seres humanos, o sea, están en contacto con nosotros. Predisponen a infección en diabéticos y pacientes con neutropenia, además de pacientes con corticoterapia. Y es por esto que se hizo famoso, porque normalmente este hongo aparece en inmunodeprimidos. Como en el COVID se usaba no solo corticoides, sino también otros tipos como anti-IgE, se utilizaba el tocilizumab, que es un anti-IgE bastante potente, se utilizaban los anti-IL5 también. Entonces eso te disminuye totalmente las defensas y por ende te podía atacar. Pero aparte de eso, muy diferente a los otros hongos que atacan en inmunodeprimidos, este también, cuando hay déficit de hierro en la sangre, hace su caldo de cultivo, y ese es otro ingrediente que necesita el cuerpo para adquirir este tipo de mucormicosis. Tiene que estar en un déficit nutricional acompañado de una inmunodepresión. Es más común que agarren por inmunodepresión los otros hongos anteriormente mencionados, pero si el paciente también tiene déficit de hierro en sangre, va a agarrar más que seguro la mucormicosis. Porque según lo que tengo entendido es que el hierro actúa como un mecanismo que evita la adherencia del hongo al tejido. Entonces, eso es muy importante. Manifestaciones clínicas, esto sí, las manifestaciones clínicas que se ven en este tipo de hongos son bastante feas, ¿no? Hay varias, estas son las 5 formas de presentación clínica que tiene. La enfermedad rino-orbitocerebral afecta lo que es la vía respiratoria superior, la nariz, el paladar, el globo ocular, y si no se controla puede pasar directo al cerebro. La neumopatía, que es lo que nos interesa, y solo vamos a mencionar las otras 3, como la cutánea, la gastrointestinal y la forma diseminada, que solo la mencionamos, que no la vamos a tocar, ¿ya? Pero sí las 2 primeras. Y bueno, aquí tenemos una afectación orbital, ¿no?, que produce hiperemia a nivel del globo ocular, que eso, si no me equivoco, se llama quemosis. Bien, sí. Enfermedad rino-orbitocerebral. Es la forma más común, caracterizada por dolor ocular y facial, insensibilidad facial, congestión conjuntival y visión borrosa. Normalmente los pacientes empiezan a manifestar insensibilidad facial, pierden la sensibilidad. Primero comienzan con parestesia y de ahí ya no sienten nada. Muy distinto a la parálisis de par craneano o las parálisis faciales, que manifiestan la parestesia y después no pueden mover el músculo. En este no, comienza la parestesia, pero aún así no se pierde la motricidad de los músculos de la cara. El 50% de los pacientes manifiesta fiebre y aparte de eso asociado a visión borrosa. Aparece una escala necrótica oscura desde los senos paranasales. Los senos paranasales son a nivel malar y a nivel supraciliar, ¿no?, en este caso, y las úlceras dolorosas de paladar duro, que normalmente cuando ya empiezan a manifestar síntomas del paladar
información de úlcera ya que está avanzado, está diseminado en toda esta zona. Es bastante peligroso porque, por lo poco que me acuerdo de anatomía, esta zona se llama el triángulo de la muerte. ¿Qué? Porque la circulación venosa ahí no tiene válvulas, por lo cual cuando hay una infección pasa directamente al vaciado cerebral y puede producir lo que se llama la tromboflebitis del seno cavernoso. Yo solamente he visto una vez, que era cuando era L1, y créanme, le da tromboflebitis del seno cavernoso, no hay vuelta para atrás. No se sanan con nada. Me acuerdo que era una señora que había tenido una lesión por acné aquí en nariz. Y no falta pues la comadre que le dice, úntese esto para el acné, porque ella sufría bastante de acné. Aparte que se lo hurgaba, creo que se hizo poner, no me acuerdo con qué crema mezclaron con orina y con colina y no sé qué más, y se puso, porque le había dicho, mire comadre, a mí me funcionó. Y no, pues se le infectó esto, no fue con médicos, se empezó a automedicar con Terbosil, con penicilina. Me imagino que no fue el agente etiológico, porque al final lo que tenía era una pseudomonas originosa en región de nariz. Se tomó su Terbosil y todo lo demás no mejoró, y ya llegó convulsionando al hospital. Ya cuando nos fijamos, todo esto era negro, la paciente tartamudeaba, tenía tosis palpebral y convulsionaba y hacía fiebre. Le dimos todos los antibióticos habidos por haber, y ya cuando hicieron resonancia ya estaba toda inflamada la red venosa de esta zona de acá, de la cilia turca, o sea, ya estaba totalmente diseminada. Me acuerdo que creo que tenía creo que era mitad brasilera, porque creo que de parte de madre ella era brasilera, y se la llevaron a Brasil, o sea, pidieron alta solicitada de San Juan, la llevaron en un avión, una ambulancia, llegó allá a Brasil, el viaje fue de 4 horas, llegó a Brasil y muerto, en el viaje se murió. Pensaba que ya le iban a recuperar, pero le dijimos, sinceramente el pronóstico es malo. Es tromboflebitis del seno cavernoso, drenando, no se hace nada, es nomás esperar que el antibiótico dé efecto, si no, hasta ahí vio, se fue nomás. Entonces hay que tener cuidado con no se hurgue, en otras palabras. Neumopatía, es la segunda forma más frecuente, manifiestan disnea, dolor torácico, tos, fiebre. La invasión del parénquima causa necrosis, cavitación que llega a la hemoptisis, y se evidencian lesiones tipo masa y múltiples nódulos. Normalmente así la afectación es la región de cara, ¿no? Y bueno, miren, por ejemplo, a este paciente han tenido que hacerle toda una debridación de seno paranasal con ala de la nariz, han vaciado globo ocular. ¿Por qué? Porque la infección fue masiva. Miren, hasta paladar afectó que tuvieron que entrar por esa zona, ¿no? Tiene su drenaje que va a esa zona para evitar que se disemine el cerebro. En su tomografía no hizo una gran cavitación, en este caso. Entonces, diagnóstico, cultivo micológico de aspiración de lesiones. Normalmente se hace una aspiración de toda la secreción espús y necrótica de color negro, se aspira, se manda y tiene que crecer el hongo, anatomía patológica del tejido infectado y cultivo de lavado bronquialveolar, que es lo que se hace en el caso de afectación pulmonar. Aquí miren, a nivel de paladar ya perdió todo lo que son los incisivos delanteros, ese es mi paladar. Aquí miren, sin hacer el drenaje ya ha hecho fístula inclusive, ¿no? Una fístula lacrimoparanasal más o menos. Tratamiento anfotericina B, este es el tratamiento exclusivo para este tipo de pacientes. Hay otro como el posaconazol, voriconazol, pero en este caso el único indicado es anfotericina B. Bueno, es lo que podemos decir en el momento de